Muchos hay muchos hermanos, por ejemplo, que tienen cierta lucha. Hay muchos hermanos que en su proceso de santificación están teniendo mucha dificultad porque realmente Dios no está en la memoria de ellos todo el tiempo. Dios es algo, una idea que tienen allí por ratos durante el día, pero no están haciendo el ejercicio consciente y constante. Debemos recordarlo siempre, no solamente por momentos, porque precisamente en aquellos momentos donde no me estoy acordando de él, pues mandato me dice, acuérdate de tu creador. Es como cuando Pablo decía que debemos estar orando en todo tiempo, o cuando la Biblia nos dice que oren sin cesar, que estemos suplicando y perseverando en oración. ¿Cómo podemos orar si no nos acordamos de Dios? Si la idea de Dios no está en nuestra mente, ¿cómo podemos orar si nos olvidamos de Él y nos concentramos en otras personas o cosas? Entonces, sí, lo primero que apunta este pasaje es que hagamos un ejercicio mental y consciente, además perseverante, de tener al Señor en nuestra vida, de tenerlo constantemente en nuestra vida. Sin embargo, este acuérdate va más allá. No solamente es un ejercicio mental, donde la idea de Dios esté ahí. No es solamente un ejercicio mental donde yo diga, sí, la palabra Dios está en mi mente o la palabra Cristo, sino que este mandato, acuérdate, tiene la idea o conlleva la idea de poner en acción algo, de hacer algo. Es decir, cuando nosotros somos llamados por el Señor a hacer memoria de Él, la idea es hacerlo, pero con otras acciones. Por ejemplo, Primera de los Corintios 11, 24 y 25, pasajes que nos hablan de la cena del Señor, nos pueden dar una idea de cómo es eso de acordarse, que no es meramente un ejercicio intelectual, no lo es. Allí, por ejemplo, leemos acerca de la cena del Señor. El Señor, a través de Pablo, nos recuerda lo que hizo esa noche que fue entregado y dice que el Señor, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego el verso 25 habla de la copa y dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, otra vez. Entonces, lo que quiero resaltar es lo siguiente, noten hermanos que al tomar la cena del Señor se está haciendo memoria de Él. El punto es este. Hacer memoria de él aquí no es meramente un ejercicio intelectual, sino que es algo que me lleva a la acción. En este caso, por ejemplo, tomar el pan de la cena y comerlo precisamente haciendo memoria de él, pensando en esta salvación maravillosa. Igualmente, cuando estoy tomando la cena del Señor, viene a mi mente, la copa del Señor, viene a mi mente que con esa sangre el Señor Jesús firmó el nuevo pacto, porque por eso dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Con esa sangre se selló la salvación. Entonces estoy haciendo memoria del Señor, pero no un mero ejercicio intelectual, lo es, pero además unido con ciertas acciones. Ahora, no es el único pasaje que encontramos en las Escrituras
que nos lleva a pensar en que hacer memoria de Dios no es meramente un ejercicio intelectual, sino algo llevado a la acción. Miren, si pensamos en el cuarto mandamiento, está expresado de la misma manera. Dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Quiere el Señor simplemente que nosotros pensemos en el día de reposo y punto. Con ese mandato, quiere el Señor que nosotros simplemente hagamos un ejercicio intelectual donde nos acordemos de, del día de reposo. Lo que el Señor quiere es que de pronto yo el lunes me acuerde, sí, el domingo es el día de reposo cristiano, y ya, no. Cuando el pasaje dice, acuérdate del día de reposo, me dice, sí, que haga un ejercicio intelectual que me lleve a la acción. Acciones. Entonces, en este caso, ¿cuál acción? Acordarse del día de reposo nos habla de la preparación del día. Tiene que haber una preparación para honrar al Señor. Lo que me está pidiendo acá no es simplemente que ponga esto en mi mente, sino que planee el día para guardarlo de mejor forma. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces yo debo pensar, cuando me acuerdo de ese día y acordarme de ese día, ¿cómo lo voy a santificar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué no debería hacer? Por ejemplo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día. Entonces ya nos está mostrando cómo el séptimo día tengo que tomar ciertas acciones de concentrarme, entonces, en lo que tengo que concentrarme, en este caso, en el Señor. Acuérdate, entonces, no es meramente un ejercicio intelectual, sino un ejercicio al cual se le unen acciones. Entonces, si volvemos a Eclesiastés, donde se le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No se le está diciendo a los jóvenes que hagan simplemente un mero ejercicio intelectual. No, se les está diciendo que ese acordarse los debe llevar a la acción. ¿Y cuál sería la acción? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Esa es la pregunta clave. Me tengo que acordar de Él. ¿Para qué? ¿Qué espera Él de los jóvenes? Bueno, el pasaje de Eclesiastés, por ejemplo, nos puede llevar a la santificación, entre otras cosas. Y si lo pensamos de una manera amplia, se podrían decir muchas cosas para responder esa pregunta. El pasaje en cuestión nos lleva a no pecar, pero creo que podemos dar una respuesta más amplia. ¿Qué espera Dios de los jóvenes cuando les dice, acuérdate de tu creador? Miren esa expresión, creador. Miren, ahí no es simplemente pensemos en Dios, sino pensemos en Dios como creador. Y si pensamos en Dios como creador, eh, ¿a qué conclusiones deberíamos llegar? Miren, una de las conclusiones a las que debemos llegar es que Él es nuestro dueño. Acuérdate de tu creador. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Como lo diría Pablo en otro lado, y ahora lo vamos a leer otros pasajes, no somos nuestros, somos del Señor, aunque allí, por supuesto, por redención, pero nosotros somos criaturas de Dios, no somos nuestros por creación. Acuérdate de tu creador implica que alguien me creó y que yo tengo deberes para con ese alguien. Entonces, por esa razón, este acordarme me lleva o me debe llevar a la acción. Miren,
Veamos, por ejemplo, el Salmo 100, verso 3 y verso 4. Allí podemos verlo claramente. ¿Cómo es que debemos actuar frente a la idea de que Dios es nuestro creador? Salmo 100, verso 3 dice, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Luego, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Miren, ahí está diciendo reconozcan, ahí está como la parte inicial, como la parte intelectual. Ahí podríamos de pronto decir que debemos acordarnos del Señor, que Él es nuestro creador, como lo dice Eclesiastés, acuérdate de tu creador. Pero estamos diciendo que este reconocer o este acordarse conlleva algo, alguna acción. En este caso, en el caso del Salmo, a la adoración. Nos lleva a adorar a Dios. El verso 4 lo dice. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Noten, un ejercicio intelectual bíblico debe llevarme a la acción. Acordarme de mi creador debe llevarme entonces también a la acción. Saber que Dios es mi creador me dice que yo no soy dueño de mí mismo. Por lo tanto, no podemos vivir la vida como se nos antoje y no más, porque no somos nuestros propios dueños. Debemos vivir para aquel que es nuestro creador. Y si vamos a disfrutar la vida, y si vamos a cumplir nuestras responsabilidades con ese creador, es como él diga. Por lo tanto, acordarme no es un mero ejercicio intelectual, sino que realmente es llevarme a la acción. ¿Y cuál es la acción? Comprometerme a vivir una vida para él. Miren, muchas veces jóvenes viven su vida como si no tuvieran a quién darle cuentas. La sociedad ha incluido una serie de frases, ¿cierto? De ideas, donde las personas aprenden a vivir para ellos mismos, para vivir detrás de sus sueños, para vivir por su proyecto de vida y una serie de cosas, muchas de las cuales pueden ser lícitas, por supuesto, pero pueden ser lícitas en sí mismas, pero lejos del Señor, lejos de Dios, lejos de los planes de Dios, lejos de las formas, de los métodos del Señor, de los propósitos. Eso, aunque en esta vida pudiéramos tener éxito, realmente es tener una vida perdida, porque no nos hemos acordado de nuestro Creador, porque no hemos vivido en son de aquel que nos creó. Este es un concepto difícil para el tiempo en el que estamos. Creador o la idea de creador igual criaturas que le obedecen, criaturas que le honran, criaturas que viven para él porque las hizo para él. Es un concepto muy difícil para nosotros en un mundo y en un tiempo donde se nos ha enseñado que podemos hacer lo que queramos y especialmente hemos aplicado eso al pecado. Miren, el hecho de que existe un creador que nos enseña qué es el pecado, nos enseña entonces que el joven, por ser joven, no tiene licencia para pecar, no tiene licencia para hacer lo que quiera con su vida. Claro, es muy diferente a lo que vemos en el mundo. Desde que se empieza a llegar a la adolescencia, la idea del mundo es que los jóvenes no obedecen ni a sus padres, ni a ninguna autoridad, y que eso está bien, y que son, la gente dice que son meramente etapas y que son procesos, pero eso no es de Dios. El joven
también fue creado por Dios. Tiene un dueño y es a él a quien debe obedecer, según nos dice el pasaje, antes que vengan los días malos. Antes que vengan los días malos. El joven debe alertarse. Está en un buen momento para servir al Señor, pero tiene que hacer este ejercicio en donde ponga al Señor en su mente y lleve a la acción. ¿Qué es eso de acordarme del Señor? ¿Qué significa eso? Vivir para Él, comprometerme a tener una vida para Él, para honrarlo, para glorificarlo, para obedecerlo. Como decía el Señor, hablando del gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Así que a los jóvenes se les manda eso. Ame al Señor con sus mejores días, no con los días cuando ya no tenga fuerza, no con lo peor de uno mismo, no cuando ya no hayan fuerzas, no cuando ya no haya vida. Si seguimos leyendo Eclesiastés, no cuando los ojos se empiecen a cegar, cuando ya no podamos hacer cosas por Dios, sino ahora que hay vitalidad, que hay fuerzas, que hay ánimo, que hay energía. Este mandato es muy claro, antes que vengan los días malos. Entonces, no le dé a Dios lo peor de usted. Dele lo mejor, dele su vida, dele su tiempo, desde la juventud, antes que vengan esos días malos, esos días difíciles. Miren, noten cómo muchos jóvenes, y si son menores, dedican años, dedican su vida, por ejemplo, al estudio. Y uno puede decir, bueno, el estudio está bien, pero si el estudio se puso por encima de Dios, se olvidó de su creador. De pronto ya no es uno tan joven y entonces ya está trabajando, ya está en esa otra etapa, en esa etapa productiva y entonces esta persona, un hombre o una mujer está trabajando y eso está bien, pero si ese trabajo está en el primer lugar de mi vida, entonces te olvidaste de tu creador, te olvidaste. No está en el primer lugar el Señor, sino otras cosas, otras personas, otros temas. No se está viviendo para Él, no se está viviendo para honrarlo, para glorificarlo, sino que realmente se está viviendo para uno mismo. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje de Eclesiastés? Está diciendo que Dios nos manda, acuérdate de tu Creador, que los jóvenes cristianos también son siervos de Dios, que el hecho de ser jóvenes no los excluye de esta verdad, que no podemos pensar que cuando sean más maduros sirvan, que cuando terminen su carrera, entonces se van a acordar de Dios, o cuando tenga un mejor trabajo, se van a acordar de Dios para servirlo, o cuando se case van a servir a Dios. No, es ahora. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es ahora que se debe tomar decisiones para hacer cosas por Dios, para glorificarlo, para exaltarlo. Eso entonces nos lleva, ¿o a qué nos lleva eso? A que cada uno de los jóvenes tenga una vida más y más esforzada, precisamente para comprometerse con Dios, con sus mandatos, con todo lo que Él espera de los jóvenes. Que los jóvenes y las jovencitas tienen un papel que cumplir, que la Biblia nos enseña y que principalmente es tener más compromiso con su creador del que seguramente se tiene hasta el día de hoy. Eso con relación al punto uno. El punto dos, estamos viendo las responsabilidades del joven con Dios y con la iglesia. Entonces, este primero es comprometerse con el Señor, a vivir para Él. El segundo,
tener un carácter piadoso. Es un deber para con Dios y para con la iglesia. Tenemos un pasaje muy clave que también no sabemos de memoria. No le estoy diciendo los textos de los puntos, ¿no? Este es: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Podríamos preguntar, ¿qué espera Dios de los jóvenes según este pasaje? Bueno, que sean ejemplos, ejemplos de conducta, ejemplos de los creyentes. Hay una gran responsabilidad en cada uno de los jóvenes y principalmente en el lugar donde el Señor lo puso, en su iglesia local, en medio de otros creyentes. ¿Cuál es esa responsabilidad? Ser ejemplo. Mire la gran diferencia con el mundo, ¿cierto? El mundo le dice, bueno, usted joven, tranquilo, el joven se puede equivocar, para eso es que estamos. eh, Están en esas etapas difíciles, eso es normal, no pasa nada, pero muy contrario a eso, el Señor dice que un joven, o Timoteo, debe ser ejemplo, ejemplo a los creyentes, ¿cierto? Ejemplo en el lugar donde está. Como les decía hace un momento, los jóvenes no tienen licencia para pecar por ser jóvenes. La sociedad dice que sí, pero el Señor dice que no. El joven en las iglesias muchas veces es visto como alguien que es eso, alguien que está equivocándose, errando, ensayando y probando. Pero este pasaje no muestra a la persona joven de esa manera. Timoteo era un hombre joven, adulto o un joven mayor, y no era una persona entonces de la que se esperaba estuviera fracasando, estuviera estrellándose con la vida, estuviera ensayando cosas y probando cosas. No, Timoteo era un joven adulto y se esperaba de él un ejemplo en varias áreas, como lo leímos, y voy a tratar algunos. Timoteo es un hombre joven, pero es un siervo de Dios. Timoteo tiene la responsabilidad de ser un ejemplo para la iglesia en su momento, y al mismo tiempo este pasaje nos sirve como de ejemplo para nosotros, para entender cómo deben ser los jóvenes en el contexto de la iglesia. ¿Qué espera Dios de los jóvenes? Bueno, que les sirvan, sí, pero que les sirvan siendo ejemplo. Entonces vamos a ver más de cerca algunas de las cosas que hay acá, no todas. Por ejemplo, y permítame esta redundancia, deben ser ejemplo en palabra, en palabra. ¿Qué es esto? Que las conversaciones de los jóvenes deben ser santas. Sus conversaciones deben ser ejemplo a otros creyentes. Tienen la responsabilidad con la iglesia local y también con otros creyentes y aún con los incrédulos que los rodean con relación a lo que dicen. Cada uno de los jóvenes debe ser ejemplo en sus congregaciones, en su contexto, con sus conversaciones. Y el punto es que estas conversaciones deben ser santas, edificantes, deben tener cosas buenas, deben edificar, deben construir, deben aportar. El punto es que no estamos llamados a la hipocresía. No es que mientras tenemos un corazón pecaminoso, en la iglesia hablemos como si no fuera así. No, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si la conversación no es un ejemplo, es evidente que el corazón está mal. A esta persona le falta acordarse más de su creador,
y arrepentirse y vivir para Él. Pero también implica que nosotros debemos pensar cómo es que estamos hablando, cómo es nuestra conversación, qué estamos aportando en ella o no, qué estamos haciendo con nuestras palabras. En este orden de ideas, los jóvenes tienen la gran responsabilidad con Dios y con la iglesia de moderar y santificar sus conversaciones, precisamente porque el mandato nos está diciendo eso. Deben ser ejemplo en palabra. Deben creer esto, asumir su responsabilidad, llenarse de Dios, llenarse de Biblia, y entonces sus conversaciones deben ser con gracias, con gracia, llenas de amor, llenas de Biblia, edificantes para todo el que lo escuche, como dice el apóstol en otro lado, sazonadas con sal. Noten, no es que porque uno es joven, entonces uno puede ser imprudente. No es porque uno es joven, entonces puede darse el permiso de tener una conversación pecaminosa. Claro, ahí viene el asunto. Que uno puede entender por la falta de experiencia, por la falta de práctica, posiblemente caerá en imprudencias, caerá de pronto en algunas conversaciones que no debía hacerlo. Pero ¿dónde está el punto? Entender que debemos ponerle el ojo a eso, debemos ponerle peso a esto. No es que porque simplemente soy joven, entonces eso me da licencia para tener una conversación pecaminosa. No, debo trabajar en mi corazón, debo esforzarme por tener una buena conversación que sea edificante, que sea santa, que sea buena, que le dé la gloria a Dios y sea buena para todo el que me escuche. Primero palabra, luego le dice ejemplo de conducta. Bueno, es evidente que para tener una conducta cristiana, la persona debe tener un corazón cristiano. Como es el corazón, así es lo que se habla. Como es el corazón, así es la conducta. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor ilustra la enseñanza. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. A Timoteo se le llama que como joven, él dé ejemplo de conducta. Esto es, que la forma como se debe comportar es aquella que sea digna de imitar, aquella que se nos enseña en las escrituras. El joven entonces no debe vivir como le nace, como se le antoje, solamente porque es joven y eso le da licencia, le da permiso. No, el joven no debe vivir sin autocontrol. El joven debe vivir ejerciendo dominio propio. Debe vivir de una manera que quienes le vean honren a Dios y que esa manera de comportarse guíe a otros hermanos para que sean mejores cada día. Debo estar pendiente de de mi conducta. ¿Cómo me estoy comportando y cómo debo comportarme? Mis pasiones, mis deseos no deben ser el motor que me lleve y menos entendiendo que tenemos muchas cosas pecaminosas en nuestro corazón. Entonces, esto es que en costumbres, en hábitos, en el modo de tratar a las personas, toda su forma de actuar está aquí encerrada y toda ella debe ser santa. Toda ella debe ser dirigida por la palabra de Dios. Toda ella debe pasar por el filtro de lo que es bueno y toda ella, toda mi conducta debe tener el visto bueno y la aprobación del Señor.
el joven cristiano debe preocuparse de que el Señor apruebe su conducta. Noten, y si le ponemos un poco más de peso, Timoteo, habiendo sido dejado por Pablo allí, enviado a la iglesia de Éfeso, tenía que servir al Señor, tenía que servir a la iglesia, pero precisamente siendo ejemplo. Responsabilidad de los jóvenes con Dios y con la iglesia. Hay que servirle, hay que estar ahí, pero siendo ejemplo, no de cualquier manera. Ejemplo de amor también. Este es un punto clave, que los jóvenes muchas veces son los más apasionados, muchas veces no los únicos, pero muchas veces se dejan llevar demasiado por sus emociones, por sus sentimientos, ya sea negativamente, que pelean, que discuten fácilmente y por eso mismo se pueden dejar llenar de odios y otras pasiones por lo mismo, o ya sea desde el punto de vista positivo, donde sus pasiones sean aparentemente el amor, el deseo y cosas así. Tanto si hay un deseo malo, como si hay un deseo bueno, si hay una pasión mala, como si hay una pasión buena. Bueno, todo esto debe ser controlado. Ejemplo de amor. Aquí Pablo pone un freno efectivo para que en el joven no haya ningún tipo de desenfreno, de falta de dominio en sus emociones. El joven, por ejemplo, no debe ser un mujeriego que ama a una, que ama a otra, no. Ejemplo de amor bíblico y un amor muy amplio. Por ejemplo, el joven cristiano debe tener un profundo amor, un profundo apego a sus hermanos en la fe, debe tener una profunda preocupación por el prójimo, porque el Señor dice que debemos amar al prójimo, incluidos los enemigos, porque el Señor también nos manda amar a nuestros enemigos. Así que el joven cristiano debe vivir buscando siempre el bienestar de todos. El amor debe reinar en su vida. Pero ojo, un amor bíblico. Para nuestra sociedad, el amor es un sentimiento. Tal vez buscamos un diccionario que es amor. Amor es un sentimiento. En las Sagradas Escrituras, aunque implica el sentimiento, no es lo único. Más bien, las Sagradas Escrituras le dan peso al amor desde el punto de vista de las acciones, las decisiones y las acciones que tomamos. Noten, por ejemplo, si pensamos en el amor del Señor, el Señor nunca nos dice, yo siento que los amo, pero sí nos dice cosas como, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nótelo. Acciones. Ha dado a su Hijo unigénito. Y esta es la prueba del amor del Padre. Así que, aunque el amor en el caso de nosotros involucra las emociones, no estamos hablando de mera emociones cuando hablamos de un amor bíblico. El amor, según las Sagradas Escrituras, y las expresiones del mismo están enmarcadas en la santidad. Entonces, no se deben engañar las personas, los creyentes, los jóvenes, pensando que el amor es un mero sentimiento. No se deben engañar creyendo que expresar el amor es una forma de ocultar o de disimular los pecados. Es decir, la definición mundana de amor, la manera como las personas explican lo que es el amor en el mundo, incluye que el amor para ellos es pecaminoso. Por ejemplo, un hombre que dice que ama a una mujer, a una muchacha, que de pronto quiere casarse con ella, que la ama, pero cae en fornicación con ella. Algunos, entonces, con un pensamiento mundano, explican que fue por amor,
que la ama. Y como la ama, pues lamentablemente no pudo controlar ese deseo y entonces cayeron en fornicación. Eso es una mentira. Eso no es cierto. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Por ejemplo, la Biblia enseña que amar en las escrituras es un asunto más de acción que de emoción. La escritura entonces, como se los mostraba ahorita, dice de tal manera amó Dios al mundo. Así que lo que tenemos aquí son acciones del Señor. Pero por otro lado, las escrituras nos enseñan que el verdadero amor no es excusa para el pecado, sino que el verdadero amor derrota el pecado. El verdadero amor derrota el pecado. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Pasaje maravilloso que nos enseña muy bien lo que es el amor y que cuando pensamos en que debemos ser ejemplos de amor, lo podemos aplicar muy bien. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ojo, noten cómo está uniendo el amor con la ley. Verso 9. Porque, explica, ¿cierto? Nos va a explicar qué significa eso de que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo un sentimiento por el prójimo, ¿he cumplido la ley? Sí, algunos interpretan ese pasaje así, pero no. Pablo va a explicar cómo explica el asunto. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el amor bíblico? El amor bíblico es cumplir la ley. Si yo amo a mi papá de manera bíblica, lo honro. Lo honro. Honra a tu padre y a tu madre. Si yo amo a una mujer, a una muchacha, no adultero con ella, no fornico con ella. Si yo amo a mi prójimo, no le robo, no codicio lo que él tiene. Si yo amo a mi prójimo, no miento, no soy chismoso, no soy calumniador. Cuando una persona tiene un amor bíblico, entonces no le hace mal al prójimo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces aquí notamos que amor no es un mero sentimiento, sino acciones. ¿Cuáles acciones? El cumplimiento de la ley. Qué maravilloso esto, qué importante. Porque por un lado, por ejemplo, nos enseña cómo amamos, cómo debemos amar. ¿Y cuál es la respuesta? Pues cumpliendo la ley. Eso es amar. Entonces me enseña cómo amar. Por otro lado, por ejemplo, me enseña lo contrario. Si realmente amo. Bueno, pues si yo digo que amo a mis papás, pero los vivo tratando mal, desobedeciéndolos y respetándolos, bueno, a la luz de las Sagradas Escrituras, el amor por mis padres se pone en tela de juicio. Esto, por ejemplo, es una buena herramienta para las hermanas que están solteras. Si un hombre les dice, mire, yo la amo, pero al mismo tiempo ese hombre le propone eh, el pecado de la fornicación, entiéndalo claramente, no la ama bíblicamente, no es cierto. Es una buena herramienta para no dejarnos engañar por personas que quieren otras cosas con nosotros. Entonces, amados hermanos, esto es que cuando una persona verdaderamente ama a la otra, evita los pecados contra ella. Ahora, como somos pecadores,
Si llegara a darse el caso, entonces la persona se arrepiente de su pecado. Pero el punto principal, si verdaderamente amamos a alguien, no le vamos a dar rienda suelta a nuestros pecados contra esa persona. No lo vamos a hacer, vamos a protegerla guardando la ley. Entonces, los jóvenes de la iglesia deben ser ejemplos de esto, deben ser ejemplos de amor, deben ser ejemplos personas que se preocupan por ser ejemplo en no pecar contra los hermanos, contra sus padres, contra todos. No pecar, porque cuando pecan eso es desamor. Si amo, no peco contra ellos. Debemos ser ejemplo de eso, y en la medida de la posibilidad, entonces en la medida que nos santifiquemos, nuestro amor podrá ser mejor o peor. Pero, ¿qué se nos está diciendo? Que el joven Timoteo debía ser ejemplo de este amor bíblico. Los jóvenes entonces que me están escuchando también deben ser ejemplo de amor. Bien, hemos visto, joven debe comprometerse con tener una mejor relación con Dios, acordándose de Él para obedecerle, para servirle. Que el joven debe trabajar en un carácter piadoso para ser ejemplo. Tercero, debe vivir para agradar y servir a Dios. Debe vivir para agradar y servir a Dios. Un pasaje clave dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ese es el pasaje de este tercer punto. Bueno, algo que demuestra mucho la falta de piedad es la actitud de las personas de vivir para sí mismos. Eso se ve claramente en la gente que no conoce a Dios, pero lamentablemente es una actitud pecaminosa que se ve también en los creyentes, en menor medida, en menor fuerza, pero se ve. Vivir para uno y no para Dios. Decimos que sí vivimos para Dios, pero muchas veces no es verdad. Nuestras decisiones y acciones no obedecen a esa verdad, sino a intereses mundanos. Los jóvenes, ojo, especialmente son un sector que muchas veces vive para sí. Su juventud más temprana la han dedicado muchas veces por la dirección de sus padres meramente a prepararse para esta vida, estudio y trabajo. Pero lamentablemente no hay en muchos hogares la idea de una vida de servicio para Dios, sino más bien vidas centradas en sí mismos, centradas en sus intereses y deseos, en suplir sus necesidades, pero también suplir sus caprichos. En cuanto a las necesidades, suplir necesidades tiene una parte lícita, pero también todo eso llevado a los extremos se vuelve en detrimento de cualquier cosa que tenga que ver con Dios, ya sea su adoración o su servicio. Yo creo, y para los hermanos que están creando niños, es un error crear niños solamente para esta vida. Es un error criar niños, por ejemplo, solamente para que sean profesionales. Eso hay que hacerlo. Pero noten, estoy poniendo la palabra solamente. Eso es un error. Es un error criarlos para que solamente salgan adelante en esta vida y no se les enseñe nada relacionado con cómo entregarse al Señor. Por ejemplo, miren, una crianza no bíblica ha influenciado
a muchos jóvenes negativamente porque miren, son entrenados durante 20 o 30 años para que persigan sus deseos, sus sueños, su carrera, su mundo, su vida, 20 o 30 años y luego esperamos que sirvan al Señor. ¿De dónde van a sacar ellos servir al Señor? Si nosotros como padres muchas veces lo que les repetíamos todos los días, los esfuerzos que hicimos y toda la vida en general estuvo enfocada fue, por ejemplo, en su carrera. Por ejemplo, claro, no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Es como cuando el Señor hablando de otra cosa dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, en este caso aplicaría lo mismo. Claro, hay que criar hijos para este mundo, en el sentido de que sean buenos trabajadores, buenos esposos, buenos ciudadanos y una serie de cosas. Pero es que lo que hemos hecho es invertir el orden. Aquí ponemos sus carreras, sus vidas y aquí a Dios. Y el orden debería ser al revés. Enseñarles a vivir para Dios, para la gloria de Dios, para servirlo, para servir a su iglesia. Y aquí lo demás, porque miren, si el Señor los salva, se supone que somos peregrinos. Esta no es nuestra patria. Por lo tanto, nosotros debemos ir ahorrando, permítanmelo decir de esa manera, ahorrando para nuestra patria, trabajando para nuestra patria. Así que lo que hacemos acá hay que hacerlo porque hay que vivir acá en cuanto a lo que es lícito, pero la prioridad está allá. Pero a veces los padres no han criado así los hijos, entonces vuelvo y repito, 20 o 30 años enseñándoles a que persigan una carrera, un sueño. Entonces, imagínense, de pronto el Señor los llama, de pronto el Señor los salva y tenemos estos jóvenes dentro de las iglesias, pero ellos siguen con ese entrenamiento metido en sus mentes y servir a Dios o vivir para Dios no es una opción. Pues tenemos hartos jóvenes en las iglesias, pero muchas veces no los tenemos. Los tenemos, pero no los tenemos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia presenta a un joven cristiano? Bueno, dice, quisiera pues que estuvieras sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Como ustedes lo ven ahí, el soltero cristiano, según Pablo, inspirado por Dios, es alguien que no vive para sí, sino que vive para el Señor. El soltero es alguien que enfoca su vida, no en agradarse a sí mismo, en agradar al Señor, no a servirse a sí mismo, sino servir al Señor. Ahora, claro, este pasaje está en el contexto donde se está hablando de algunos asuntos relacionados con el matrimonio. Este verso empieza diciendo, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y algunos piensan cuando oyen eso que Pablo está enseñando que el matrimonio es malo. No, hay que entender que no es eso lo que está diciendo Pablo. La congoja en el matrimonio o la felicidad de la soltería. No, el punto principal, lo que quiere enseñar Pablo aquí, es que el soltero no tiene ni siquiera preocupaciones lícitas o congojas lícitas como el matrimonio que lo frenen en entregarse al servicio del Señor plenamente, sino que el joven puede servir con toda libertad. Es decir, lo que quiere decir este pasaje es que el casado tiene cierta congoja y esa congoja precisamente es cierta preocupación porque no puede servir al Señor más. Porque el casado tiene cuidado más bien de las cosas de este mundo, de cómo servir más bien a la esposa, de cómo agradarla. Y lo mismo le pasa a la esposa tiene que agradar al esposo, eso es lícito, eso es correcto, eso es lo que el Señor manda.
Entonces ellos tienen ciertas limitaciones. A la final hay que entender las limitaciones. Por ejemplo, uno podría decir, yo puedo servir al Señor, pero si estoy enfermo, tengo un freno. El casado dice, yo quiero servir al Señor, pero tiene cierto freno, porque tiene que trabajar para sostener una familia, y eso es lícito y está bien. Entonces, tiene que repartirse como entre la casa, los hijos y el Señor, y esto le genera cierta congoja, congojas lícitas. Pero el punto principal es que nos está diciendo que el soltero no tiene ni siquiera preocupaciones lícitas que lo frenen para servir al Señor. Podría servir al Señor con toda tranquilidad. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer uso de nuestra juventud y nuestra soltería? Esforzándonos más sin distracciones para la adoración a Dios y el servicio cristiano. Esas dos cosas. Esforzándonos con lo que somos y con lo que tenemos y con las libertades que tenemos, con el poder que tenemos, con la vida, la vitalidad que tenemos. Miren cómo lo expresa el pasaje. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Miren, lamentablemente, si uno lo piensa de manera general, esto no se ve en las iglesias. Es raro, es, son poquitos los jóvenes que realmente están haciendo lo que dice ese pasaje. Mírenlo cómo lo dice. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero tiene cuidado, esto es que su deseo, su preocupación, su enfoque es agradar al Señor, es ocuparse de sus cosas, ya sea su adoración o su servicio, que el soltero se preocupa por eso. Pero miren, como se los venía diciendo, si vemos muchos solteros en la iglesia, más bien dedicados a sus carreras, a sus estudios, a sus trabajos. Hay jóvenes que hacen, no sé cómo le llamen aquí, pero digamos hacen su estudio más elemental, luego hacen su universidad, y uno diría, bueno, cuando termine la universidad va a servir al Señor. No, cuando termina la universidad hace una especialización, y luego cuando hace una especialización uno dice, bueno, ya va a servir al Señor. No, hace una maestría, luego hace un doctorado. Y entonces no está, no está, no está. ¿Dónde están los jóvenes? Pues ahí están, pero muchas veces no están. O sea, este pasaje suena raro para el grueso de las iglesias, para el grueso de los hermanos. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Eso suena raro porque son muy poquitos los que hacen eso en nuestras iglesias. Bueno, yo espero que aquí sea diferente, en Ecuador sea diferente, pero por lo menos en Colombia es así. Entonces, bueno, el soltero tiene cuidado. Miren, el soltero tiene libertad, más, más libertad, por supuesto. Tiene el tiempo, los recursos. El casado tiene que dividirse entre los asuntos de este mundo lícitos, como trabajar, atender a su esposa e hijos, las semanas también, atender a sus esposos, hijos y todas esas cosas. También es una persona creyente que ama al Señor y entonces se esfuerzan, pero deben repartir su tiempo, entonces están limitados para servir al Señor. El estar casado hace que tengan menos tiempo, menos recursos, menos libertad para las cosas del Señor, pero miren, ojo, aún así lo hacen. En las iglesias, si ustedes lo analizan, los que más sirven son los casados y son los que menos tienen tiempo, recursos, libertades. Analícenlo, pónganse, hagan una, ¿cómo se diría? Una estadística. ¿Cuántos casados sirven en nuestra iglesia versus cuántos solteros sirven en nuestra iglesia? Y son más los casados. Pero el pasaje está diciendo que el joven precisamente tiene
todo para servir al Señor. Es decir, deberíamos tener más jóvenes ahí, más jóvenes que casados ahí, pero es al revés. Entonces, algo mal está pasando con los jóvenes. El soltero tiene libertad, mientras que el casado está reducido. Entonces, ¿qué hacen normalmente las personas jóvenes? Lamentablemente, muchas de ellas viven para ellos, para lo que fueron entrenados durante años y no para Dios. Muchas veces sirven en las iglesias son los casados, aun con todo lo que les toca hacer. Y los jóvenes muchas veces no están disponibles. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes tienen una agenda tan marcada en las cosas de este mundo que no dedican nada unos u otros poco para Dios. 20, 30 años de preparación para este mundo, luego sus carreras, luego se casan. ¿Y cuándo sirven a Dios? No está en la agenda de muchos jóvenes, no está en el proyecto de vida de muchos jóvenes servir al Señor, lamentablemente. Pero aquí está. ¿Cuál es esta tercera responsabilidad de los jóvenes con Dios y con la iglesia? Utilizar su juventud y todas las libertades que esto conlleva para las cosas de Dios, para su iglesia, su servicio, su adoración. Miren, el joven cristiano debería poner pasajes como estos en su corazón, donde dice, hablando de Cristo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es importante poner un pasaje de esto en el corazón, según a los Corintios 5:15. El proyecto de vida de un joven cristiano debe ser construido a partir del Señor que lo salvó. Y si lo hace, entonces será una persona que tenga cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, de estar en el contexto de una iglesia local, poniendo su vida, sus dones, sus talentos, sus recursos, sus libertades para la gloria de Dios y el bien del pueblo de Dios. Así que en este pasaje podemos llamar a los jóvenes a que reevalúen la construcción de sus vidas, de sus sueños, de su futuro, de su presente, que sea Dios el que esté en primer lugar, su adoración y su servicio, sus cosas, las cosas del Señor. Bueno, tiempo se nos ha ido. Ese es el tema que quería tratarles. 3 versos claves para ubicarnos como jóvenes en la vida cristiana. Los jóvenes, aunque tengan menor edad que otro, no son una clase aparte de cristianos. Deberían vivir igual que los viejos para la gloria de Dios, igual que los adultos, igual que todos aquellos que sean hijos de Dios en cualquier lugar, deben vivir como hijos de Dios. Jóvenes tienen unas características propias y especiales que pueden ser tanto malas como buenas. Por eso el Señor les manda, acuérdese de su Creador, no se deje llevar por los impulsos de su corazón, ame al Señor, sírvalo, hónrelo, acuérdese de Él para llevar a la acción la adoración y el servicio, comprométase con el Señor, sea ejemplo y ponga su soltería a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Ponga su juventud para que el Señor sea adorado y para que su iglesia sea bendecida. Y si eso es así, el Señor precisamente utiliza sus propios métodos para traer mayor bien. Así que podemos ver mejores tiempos en la iglesia si los jóvenes también se vuelven una parte importante de ella. Oremos y roguémosle al Señor que así sea.
Padre, te damos muchísimas gracias por estos versos maravillosos, Señor, donde enseñas lo que tú esperas de los jóvenes cristianos. Rogamos tu bendición, que tu Espíritu Santo aplique y selle estos pasajes en la conciencia de los jóvenes, que haya cambios, Señor, que haya una transformación donde tú seas adorado y servido por este sector de la iglesia, por este grupo. Ten misericordia, Señor, de ellos y santifícalos, Señor, con esto y a través de ellos y otros. Bendice a tu iglesia, Padre, que tanto lo necesita. Lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Señor les bendiga con esta palabra. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Juan Pablo. Eh, Se le va a ir la luz a usted porque usted dijo que ya se acabó el saldo. ¿Cómo es que fue?